Buenos días, hoy estamos con Ana Gómez Orozco, ella es abogada constitucionalista, parte de la red de Mujeres Constitucionalistas. Un gusto tenerle aquí, Ana, bienvenida. Muchas gracias, María Sol, gracias por la invitación, para mí también es un gusto estar aquí. Ana, quisiéramos conversar sobre la decisión de la Corte Constitucional con respecto a la despenalización del aborto en casos de violación. Mucho se ha especulado de lo que significa esta decisión. Algunos grupos pro vida dicen que no es realmente una despenalización. Empecemos quizá con la explicación de las implicaciones legales que tiene la despenalización. Ya, a ver, María Sol, para empezar, hay que dejar claro que el aborto desde 1938 tiene causales ya precisamente para ser legal en el Ecuador. Es decir, lo que acaba de hacer la Corte Constitucional no es despenalizar el aborto porque antes todo aborto estaba penado. Al contrario, ya existían causales justamente para que este aborto sea legal. Y una de estas causales que está justamente establecida en el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, hablaba de la exclusión justamente de la penalidad para la mujer que haya sido víctima de violación. Sin embargo, lo establecía justamente para mientras tenga alguna discapacidad mental. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta vez la Corte Constitucional? Es justamente declarar la inconstitucionalidad por el fondo de la parte en la que se dice de que tenga una discapacidad mental. Y para esto ha hecho algunas consideraciones, pero no es algo nuevo y eso es algo que hay que aclarar porque precisamente muchas de las consideraciones que se están haciendo en contra y muchas de las personas que están atacando la decisión de la Corte Constitucional lo hacen desde ¿y cómo se va a aprobar? ¿Por qué se va a aprobar? Porque parten desde otros puntos y desde otras aristas que tienen que ver ya más con cuestiones ideológicas y no es algo que sea nuevo, como lo decía, ya existía. Entonces, el embarazo ahora, si el embarazo es consecuencia de una violación, hasta ahí llega. Entonces, eso es lo que acaba de hacer la Corte Constitucional al momento. Es decir, ampliar el límite que antes había, de decir, puede abortar una persona, una mujer que haya sido violada, pero que tenga una discapacidad mental, se retira el que tenga una discapacidad mental y cualquier mujer que haya sido violada, tenga o no una discapacidad mental, puede abortar sin ser penalizada. Efectivamente, justamente el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal establece las causales para que el aborto no sea punible y en el numeral 2 se quedaría establecido si el embarazo es consecuencia de una violación. Nada más, es lo único que ha hecho la Corte Constitucional al momento. ¿Qué significa esto en la práctica? Las primeras preguntas que se empiezan a hacer las gentes, veía discusión incluso en redes sociales sobre qué pasaría si mañana una persona quiere ir a abortar producto de una violación, considerando que todavía esto no se ha instrumentalizado a través de las normas. Entiendo que se tiene que hacer una actualización en la Asamblea Nacional, establecer reglamentos, etcétera. ¿Qué pasaría si mañana, en el contexto en el que estamos, una persona violada quiere abortar? A ver, justamente la Corte Constitucional, en primer lugar, en el contenido de su sentencia, establece la facultad normativa que tiene la Asamblea, no le ha quitado ninguna. Eso es algo que también quería aclarar porque es algo sobre lo que también se está discutiendo, es algo que se ha tomado en cuenta inclusive en los votos salvados y es la principal consideración que hace la Corte Constitucional en la sentencia de mayoría, es justamente la facultad normativa de la Asamblea y es algo que no se ha tomado la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que ha hecho es un control de constitucionalidad dentro de las atribuciones que establece el 436 de la Constitución para esta Corte. Entonces, del numeral 1, numeral 2, numeral 10 le dan esta facultad a la Corte Constitucional para hacerlo. Ahora, la Corte Constitucional lo que dice es justamente que se elimine esta parte de que una mujer que padezca de una discapacidad mental, y esto es lo que rige a partir de la publicación en el registro oficial de esta sentencia, es decir, el COIP ya no contiene esta frase que efectivamente era inconstitucional según la Corte. ¿Y qué es lo que pasa ahora? La Corte da un tiempo precisamente para que se instrumentalice una ley para que se norme la interrupción voluntaria del embarazo. Y esta ley no es para el COIP. El COIP ya queda, esta frase del COIP ya queda establecida como inconstitucional. Y entonces esto ya... Es como que queda automáticamente eliminada sin necesidad de que la Asamblea se reúna, de que se haga una reforma, nada. simplemente queda suprimida y se adapta a la nueva o a la decisión de la Corte de decir, efectivamente. ok.
Entonces, esto ya rige y precisamente la Corte lo que dice, aparte de todo, es que los casos que al momento se encuentren judicializados precisamente por causa de violación, una mujer que haya decidido abortar por una causa de violación, igual ya deben tener este considerando, porque si bien la ley no es retroactiva, ahorita se tiene que aplicar el principio de favorabilidad, que aparte de ser un principio constitucionalmente establecido, también se recoge en el COIP. Entonces, las personas que estén al momento que hayan sufrido una violación y que estén siendo judicializados por aborto, ya pueden acogerse al principio de favorabilidad y justamente lo que se va a instrumentalizar en este momento y a lo que solicita y lo que establece la Corte Constitucional es que la Defensoría del Pueblo instrumentalice una normativa, la Defensoría del Pueblo en coordinación inclusive con la sociedad civil, porque cabe destacar que esta sentencia precisamente se da por 6 demandas que han presentado organismos de la sociedad civil y una que presentó la Defensoría del Pueblo. Entonces, justamente la Corte lo que hace es decir que coordinen entre sí para determinar justamente aspectos que la Corte no ha tomado en cuenta porque la Corte no legisla y se envíe este proyecto de ley a la Asamblea para que en la Asamblea sea discutido, sea aprobado y la Asamblea sea quien instrumentalice en sí el procedimiento que se va a seguir para la interrupción voluntaria del embarazo. El plazo que tiene la Defensoría del Pueblo es de 2 meses, según lo que dijo la Corte Constitucional. Eso quiere decir que ya será la nueva Asamblea la que tiene que tratar esta ley y además producir un reglamento que norme los tiempos, etcétera, ¿correcto? Efectivamente. Al momento, por ejemplo, puede la Defensoría del Pueblo justamente en este proyecto normativo acoger normativa internacional de cómo se esté llevando a cabo en otros países, justamente tiempos de gestación, maneras de probar, cuál es la forma justamente en lo que se están preguntando. Primero que el decir ahora todas las mujeres van a utilizar el aborto como método anticonceptivo es una frase completamente discriminatoria, es un concepto completamente errado y que va muy alejado de la realidad. Las víctimas no se inventan una violación, las víctimas de violencia sexual, que es justamente lo que toma en cuenta la Corte Constitucional, la violencia sexual existe, es un fenómeno que tiene que ser combatido de todas las aristas y las víctimas de violencia sexual necesitan no ser revictimizadas tal y como lo establece la Constitución. Entonces, en ese sentido, hay que entender y no hay que partir del hecho de que todas las mujeres mienten y no hay que partir justamente del hecho de que precisamente la revictimización en el sistema de justicia para las víctimas de violencia sexual es terrible, que nace justamente desde el momento en que cuentan su relato. Partir de la premisa de que están mintiendo, ¿no? Ahí sí, empezamos. Ajá. Para todos, para la mayoría de delitos se respeta la presunción de inocencia, pero para la mujer hay presunción de culpabilidad desde que dice me violaron. Entonces, y esto ha pasado y pasa al momento, y es justamente en lo que se establece en los comentarios de que ahora todas las mujeres van a querer abortar diciendo que les han violado, que es algo que no va a pasar, precisamente porque lo que se está dando es abriendo una opción para las víctimas, tampoco es una obligación, es precisamente otorgarles la protección a las víctimas de un Estado que no ha podido protegerlas de no ser víctimas, por lo menos garantizarles tener una opción de no tener una vida entera de revictimización. Hay otro asunto ahí que es importante aclarar. No es que ahora la Asamblea va a votar si está a favor o en contra de la despenalización del aborto en casos de violación, como ocurrió en 2019, cuando faltaron 5 votos para aprobar la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Ahora lo que tiene que hacer es crear un ordenamiento jurídico que regule la decisión que ya está tomada por el órgano superior, que es la Corte Constitucional. Es decir, normar lo que decíamos hace un momento. ¿Cuál es el plazo máximo? ¿Cuáles van a ser los requisitos para que una persona pueda hacerlo en el marco legal, digamos? Bajo ese parámetro, ¿cuáles deberían ser estas normas mínimas? Usted decía, partir de la premisa de que la mujer está mintiendo sería un error. Además, la Corte dice, no hace falta una sentencia. Imagina, con la lentitud de la justicia en estos casos, un embarazo dura 9 meses, sería imposible que llegue a tiempo, en la gran mayoría de los casos, un fallo judicial antes de poder ejercer su derecho ya establecido por la Corte a interrumpir el embarazo producto de una violación. En ese paraguas, ¿cuáles serían los parámetros a considerar
para que la Asamblea norme esta decisión de la Corte? Como les decía antes, la Defensoría del Pueblo, que es en sí la institución ahorita encargada del proyecto de la norma, tiene que coger justamente sugerencias y métodos internacionales que se han establecido ya. La normativa, ahorita la alternativa que da la Corte Constitucional, por ejemplo, es la declaración juramentada de la víctima o la presentación de la denuncia en la Fiscalía. Justamente va a depender del grado de eficiencia y efectividad que quieren que tenga la norma, y más nos da también el grado que tengan de entendimiento de los derechos de las víctimas, porque las víctimas, como les decía, es un proceso revictimizante por completo el que pasan cuando denuncian. El proceso judicial, justamente, si es que se demora y espera una sentencia ejecutoriada, ni siquiera se va a terminar la instrucción fiscal y el embarazo ya va a estar súper avanzado, lo que va a poner inclusive en riesgo la vida de la propia víctima nuevamente. Entonces, en este sentido, esos son los parámetros que tiene que analizar justamente ahora la Asamblea y decir de qué manera se puede proteger a la víctima, porque estos son los derechos que está garantizando la Corte Constitucional a través de su sentencia. Y aparte de todo lo hace, como decía, en el ejercicio de sus atribuciones. La Corte no se ha estado tomando atribuciones que no le competen. Es decir, que la Asamblea tendrá que considerar lo que ya ocurre en normativa internacional, lo que ya está establecido en cuanto a plazos, en cuanto a procedimientos, etcétera. La preocupación allí es que no siempre la Asamblea tiene legisladores que conocen sobre derechos humanos y que podría haber dificultades allí al momento de debatir, porque además hay un plazo máximo de 6 meses, me parece que es a partir de que la Defensoría envía el proyecto, es decir, más o menos para enero del próximo año se pensaría en debatir en eso. ¿Cuáles serían las sugerencias para que la próxima Asamblea lo haga correctamente? La Asamblea no puede dejar de lado a la sociedad civil. Si bien es cierto, es un tema justamente que les compete a ellos como legisladores, en base justamente a la potestad que se le ha dado a través del voto que hemos ejercido todos. Ellos son nuestros representantes ahora. Pero justamente, lamentablemente, este tipo de debates que tienen que ver con derechos, en lo que se refiere a la despenalización del aborto por violación, es algo que ha estado en discusión desde que salió, desde la Asamblea Constituyente para la Constitución de 2008, es algo que se tomando como derecho de las víctimas constantemente desde la sociedad civil, que tuvo igual su tiempo de discusión, el momento de legislar el COIP, que fue en el año 2014. Nadie lo tomó en cuenta, y a partir de eso igual las luchas continuaron de parte de la sociedad civil para tratar de conseguirlo en la Asamblea, porque ellos son el organismo encargado justamente de esto, de legislar. Pero cuando las discusiones en la Asamblea tienen el mismo efecto que una pelea en redes sociales, que están completamente divididos en cuanto a dogmas, a creencias, pierde el sentido. Entonces, en este ámbito que es tan delicado, que es la regulación y la normación de derechos para las víctimas de una violación sexual, lo que no puede hacer y no puede dejar de lado a la Asamblea es a las organizaciones de la sociedad civil, porque aparte de todo, son las más preparadas en esto. Es cuestión solamente de también poder darse un tiempo y leer, porque estas demandas de inconstitucionalidad de la norma están subidas todas en la página web de la Corte Constitucional. Entonces, para quienes quieren en serio saber, para quienes no quieren dar criterios sin conocer, pueden leer, ahí se manejan estadísticas, hay amicus de las dos partes, a favor, en contra, donde se manejan casos reales. Y aparte de todo, algo que también quisiera destacar es que la Corte Constitucional no ha discutido temas ideológicos, no ha discutido temas filosóficos, no ha discutido temas religiosos que nada tienen que ver con su potestad. La Corte Constitucional ni siquiera nombra o se pone a discutir de cuándo empieza la vida, por qué empieza la vida, que son temas completamente filosóficos, que ya tienen un trasfondo más ideológico. La Corte Constitucional se ha dedicado exclusivamente a ponderar derechos, a darle el lugar que merecen las víctimas sobre una opción para que su vida no sea, como decía en un inicio, una vida completa de revictimización. Y la Corte Constitucional lo que ha hecho es justamente
también hacer un ejercicio ponderativo y proporcional de la pena y el fin de la pena, que persigue la pena en el derecho penal, y es lo que establecido en su sentencia, porque el derecho penal es de última ratio, entonces existen otras maneras de prevenir esto, y es lo que también la Corte dice. Si efectivamente existe la violencia y fruto de la violencia en contra de las mujeres, en contra de las niñas, adolescentes, se dan precisamente estos resultados, hay que atacar por medio de políticas públicas el origen, porque nadie está diciendo tampoco que el aborto es la solución. Esa es una idea completamente errada que tratan de vender ciertos grupos para precisamente poner sus ideas sobre los derechos. Y no es así. Nadie está diciendo que el aborto sea la solución, pero el aborto en casos de violación es un derecho mínimo que tiene que garantizar el Estado para las víctimas. Claro, las dos cosas podrían ir, más bien se exige que de la mano vayan políticas de prevención, de violencia, etcétera, no solo en el ámbito familiar, pero en el ámbito escolar, por ejemplo, que ya vimos cómo se destaparon estos casos y demás, pero una vez que ya se ejerce la violencia, someterlas a la obligatoriedad de tener un hijo producto de esa violencia, es justamente la doble revictimización o la doble victimización de la que se está hablando. En este camino que usted ha mencionado, empieza quizá con más fuerza en la Asamblea de Montecristi, cuando algunas mujeres intentaron tratar el tema, no pudieron. En 2014 o 2013, cuando se volvían a hablar sobre las reformas del Código Orgánico Integral Penal, el oficialismo en ese momento, algunos asambleístas del oficialismo intentaron también plantear la moción para discutir en la asamblea. El entonces presidente y jefe del partido político que gobernaba, Alianza País, hizo una especie de berrinche diciendo que si es que se insistía en este tema, él iba a renunciar. Las asambleístas fueron finalmente sancionadas. El tema quedó allí. 2019 nuevamente se vuelve a intentar esta discusión. Parecía, aparentemente, había los votos suficientes, incluso desde los dos líderes de dos de los minorías, minorías en la Asamblea Social Cristianos, y creo dejaron en teoría en libertad a sus asambleístas para que voten como consideren. Se habló incluso de presiones por parte de algunos líderes políticos y también desde las iglesias. Faltaron los 5 votos. Esto demuestra que ha habido un camino largo para recorrer y que finalmente llega la decisión a la Corte, porque antes la Asamblea no lo puede dilucidar en su espacio, no se consideran los derechos como debieran, y llega a la Corte. Y usted menciona aquí que los argumentos que se esgrimieron en la Corte Constitucional fueron argumentos jurídicos, lo cual de alguna manera también reivindica este rol de la Corte Constitucional, que en otros momentos no tuvo este rol jurídico para varios otros casos, de analizar en detalle los casos, que demuestra que hay una madurez también allí, política incluso, pienso, porque el presidente electo, un presidente cercano al Opus Dei, con una postura personal muy clara con respecto a la despenalización del aborto, dice que va a aceptar lo que la Corte Constitucional dice, más allá de cuáles sean sus creencias. ¿Qué demuestra esto sobre el avance de la sociedad, el rol de la sociedad civil y también sobre la madurez política que parece en este tema empieza a ver en el país? Bueno, yo algo que quisiera destacar y que quisiera que quede también establecido es que la Corte Constitucional está constituida por 9 jueces de las mejores credenciales jurídicas, académicas, profesionales a nivel nacional e internacional. Los 9. Ninguno está por debajo del otro, aunque claro, obviamente hay jueces como el mismo doctor Salgado cuya presencia resalta precisamente por los hechos históricos de los que ha sido parte. Quisiera destacar que él, precisamente en el año 2002, fue parte del Tribunal Constitucional que decidió precisamente declarar la inconstitucionalidad de los reglamentos en ese entonces electorales y dar paso a la ley de cuotas que estableció justamente la participación política de las mujeres. Entonces, a lo que voy es que son profesionales a carta cabal, de los que nadie puede dudar y de los que menos puede dudar gente que ni siquiera conoce su trabajo, gente que no sabe a lo que se han dedicado y no tiene ni siquiera la mitad de su preparación. En realidad son personas de las que uno tiene que admirar y la calidad de sus debates se mide en sus sentencias. Se mide justamente en la sentencia de mayoría, se mide en el voto concurrente, se mide en los 2 votos salvados, porque todos están sumamente bien fundamentados, estructurados,
cada quien defendiendo justamente la postura que debió haber mantenido en el debate interno que se hizo que se hace dentro del Pleno de la Corte para todos los casos, pero precisamente ahora se tiene que destacar que están actuando con independencia. Hubo una percepción en cuanto a la espera de esta resolución, en las que pensaron que tal vez los resultados iban a ser súper apretados y en comparación a las sentencias que se obtuvo en los casos de matrimonio igualitario, que fueron sentencias de 4-4 y un voto concurrente en cada una, que estableció la mayoría. Pero esta vez no, esta vez fueron 7 votos a favor, 2 en contra. De hecho, fueron 6 votos a favor y un voto concurrente, que aparte de todo, toma en cuenta un montón de aportes de la sociedad civil desde los amicus, en donde inclusive se toman en cuenta otro tipo de derechos que ya son concernientes a las mujeres, netamente al derecho a decidir de cada mujer sobre sus cuerpos. Entonces, hay una riqueza en cuanto a conocimiento que se establece. Entonces, el rol de la Corte Constitucional es justamente el que debe tener. Alejado de dogmas, alejado de pensamientos y de criterios propios, y están haciendo su trabajo. Ahora, con respecto a lo del presidente electo, si bien es cierto, como había muchos comentarios, era lo que tenía que hacer, o sea, no se le puede pedir más de un presidente, tiene que hacerlo. A mí me parece en realidad un buen gesto y un gesto necesario, porque precisamente los comentarios en contra de esta sentencia lo que demuestran es que somos un país acostumbrado al autoritarismo, que si no es lo que yo digo y lo que yo pienso, si esté yo equivocada, lo que quiero es que venga alguien con más poder, que piense igual que yo y les tumbe. Y eso no es posible. Nosotros tenemos que respetar lo que es estar en democracia, y me parece muy correcta la postura del presidente electo, que esperamos se mantenga así, que precisamente para eso está la sociedad civil, para vigilar que se mantenga en esa postura y respete el Estado de Derecho y respete la democracia y respete la independencia de poderes, porque porque lo que el señor Lazo hizo es reconocer que él no es un presidente para él, ni para la gente que cree igual que él, ni para su círculo cercano. Él es el presidente de todos los ecuatorianos y por lo tanto tiene que garantizar los derechos de todos los ecuatorianos. Y claro, y parece el mínimo, ¿no? El mínimo a pedir que un presidente respete la independencia de poderes. Sin embargo, ya hemos visto que eso no siempre ocurre, no solo en Ecuador, sino en América Latina en general. Así que sí es de alguna manera, desde mi punto de vista, al menos un gesto esperanzador de esto de decir, bueno, yo voy a respetar lo que la Corte Constitucional diga y dejar que haga su trabajo, porque mi trabajo es el Ejecutivo, no el Poder Judicial, ¿no? Hay una pregunta de la audiencia, Vale Rocha dice: las mujeres que han sido condenadas en este tiempo por abortar en casos de violación, ¿pueden regirse o ampararse a esta aprobación de la Corte? Dice. De esto consiste mismo el principio de favorabilidad del que hablaba. Justamente en un caso parecido se dio, por ejemplo, en el año 2014 con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, en donde se estableció, por ejemplo, la tabla del consumo de drogas, y acogiéndose al principio de favorabilidad hubieron peticiones para que las personas que fueron sentenciadas por consumo o por tenencia inferior a lo que establecía ya el Código Orgánico Integral Penal, se acogieron y obtuvieron la libertad. Entonces es cuestión de justamente cómo se plantean las peticiones de favorabilidad ante los jueces de garantías penales, porque son ellos los encargados de ya ejecutar los beneficios penitenciarios. Esto ya es otra área ya. Entonces sí sería posible. Sí, no, existe el principio de favorabilidad. Ok. ¿Qué es lo que queda pendiente? Porque también se ha hablado de que se va a encaminar hacia la despenalización total del aborto. ¿Es posible que eso sea así? ¿Qué falta? ¿Cuál es el camino que la sociedad civil o que los defensores de derechos humanos van a seguir a partir de ahora? Efectivamente, el camino de las personas defensoras de derechos humanos, defensores de los derechos de las mujeres y creyentes fieles de que el derecho a decidir es solamente y le pertenece solamente a la mujer, van a participar continuamente en lograr la despenalización total del aborto, pero la vía precisamente ya
sería otra, ¿no? Lo que quería destacar justamente es que al momento esta sentencia no implica una reforma constitucional ni tampoco la requiere, porque no está vaciando en contenido en algún artículo constitucional, simplemente se está haciendo una ponderación de derechos. Entonces, probablemente para lograr una despenalización total sí sea necesaria justamente una reforma constitucional. En este caso, se está hablando justamente de lo que ya estaba establecido en la norma y de lo que era inconstitucional en la norma, de lo que no se acomodaba a la Constitución y a los derechos constitucionales. Pero si en la Constitución se establece la vida a partir de la concepción, estos mismos artículos no serían inconstitucionales porque ya hay causales para despenalización del aborto, entonces ahí no hay un choque. Precisamente eso hace la Corte, una ponderación de derechos. Ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen límites y los límites son justamente los derechos de otras personas. Cuando los derechos entran en colisión es cuando la Corte hace precisamente este ejercicio ponderativo. ¿Y qué es lo que hizo la Corte esta vez? Estableció justamente los derechos a la integridad sexual, a la integridad reproductiva, los derechos establecidos en el artículo 66 de la libertad inclusiva de poder escoger, que al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, cuyo proyecto de vida se ve afectado ya no solamente por la violación, sino justamente por la gestación, porque tampoco es una opción que muchas personas dan y dan obviamente desde el desconocimiento que se hagan procedimientos de adopción desde el vientre. La misma gestación es un proceso ya revictimizante. La mujer que ha pasado por un proceso de violencia sexual tiene problemas a nivel personal que tienen que ser tratados precisamente con profesionales, porque aparte de todo, la carga moral, precisamente por una sociedad que le acusa a la mujer, es súper fuerte para las mujeres que deciden someterse a un aborto. Las mujeres ninguna mujer que haya decidido abortar lo ha tomado de manera simple, lo ha tomado de manera fácil, como hice la peluquería, como hice poner las uñas, como la mayoría de personas quiere hacer creer. Todas estas mujeres han tenido que pasar por unos procesos bastante duros, primero para decidir y segundo para ellas mismas poder superar lo que esto significa en sus vidas. Entonces, precisamente para eso necesitamos también el compromiso del Ejecutivo, porque las políticas públicas no se acaban aquí. O sea, la Corte Constitucional solo da el inicio. El Ejecutivo es el que tiene que garantizar presupuesto para las instituciones a cargo de la prevención. Nosotros tenemos una deuda como Estado con Paola Guzmán y tenemos que aceptar y acatar las disposiciones justamente de esta sentencia. Para las personas que no conozcan, Paola Guzmán era una estudiante, era una adolescente que tuvo una relación con el rector de su colegio. Eso, y por si acaso por los comentarios vertidos en otros medios de comunicación, ninguna violación es consentida. Precisamente la tipificación de la violación cabe en que no hay consentimiento para esto. Y tenga la edad que tenga, ¿no? La falta de consentimiento configura la violación. Y aparte de eso, cuando una niña tiene 14 años y un señor tiene 40, evidentemente quien sabe lo que está haciendo es el señor de 40, no la niña de 14. Entonces hay que establecer justamente cuál es el nivel de políticas que tenemos, el nivel de educación, no huirle a la educación, y de eso se tiene que encargar el Ejecutivo. Eso sí está en sus potestades y eso es lo que tiene que hacer. Si él no puede ponerse justamente ahora, y ha demostrado ya una postura democrática, pero ahora es lo que a él le corresponde y lo que a él le compete es justamente dar los mecanismos para la prevención de este tipo de delitos. Y hay otra de las dudas que recibía ahora que anunciaba la entrevista, es qué pasa cuando las relaciones son entre menores de edad, qué pasa si es que es una relación consentida. Hay marco legal para las relaciones, por ejemplo, consentidas entre menores, porque siempre se ha hablado de que si son menores de 14, entonces es violación. ¿Qué pasa si es que son dos adolescentes de 13 años? En primer lugar, para eso necesitamos la educación sexual justamente porque los menores están establecidos, se ha establecido que ahora empiezan su vida sexual mucho más temprano. Segundo, precisamente por eso también ha habido demandas ante la Corte Constitucional para que el consentimiento de la víctima pueda ser tomado en cuenta en un juicio cuando se trata de estos casos, cuando ambos son menores de edad,
Y precisamente detrás de estas demandas justamente han estado las mismas organizaciones que están ahorita a favor de la despenalización del aborto, porque esto es un fenómeno integral. La educación sexual tiene que ser entendida como un fenómeno integral, que justamente es el mecanismo de prevención para los delitos, y es lo que han hecho, porque el testimonio de la víctima no se toma en cuenta como atenuante precisamente en un delito de violación, pero se ha establecido la posibilidad de que exista justamente como que se tome en cuenta el testimonio de la víctima cuando se trata de una pareja, porque ahí, ¿qué pasa también? Y son factores sociales. Ni siquiera la denuncia por violación la pone la víctima. Muchas veces son los padres de la víctima, de la persona en este sentido, porque no están de acuerdo con que tenga una relación. Entonces, es su manera social y su manera de juzgar socialmente lo que están haciendo y llevarlo a la judicialización. Ahora, precisamente en estos casos completamente distintos que hay que ver cuando se da las violaciones, justamente surgen la mayoría en el entorno cercano. Suceden a partir de padres, de tíos, la gente que está en su entorno, en la escuela, su lugar seguro, los profesores. Es una cultura de violación la que se vive en nuestro país, lamentablemente, y esa es la que hay que erradicar. En lugar de atacar a las mujeres, hay que educar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y precisamente para que sepan identificar cuando tienen cuando tienen un agresor, para que puedan denunciar, para que sepan a dónde acudir, porque muchas veces también y lamentablemente las víctimas se ven presionadas inclusive por sus propias familias para dejar los procesos ahí, porque el agresor es del mismo entorno. Entonces ahí es cuando se vuelve más difícil justamente establecer cualquier tipo de sanción. Y por eso es que tampoco tiene ningún fin, o sea, ninguna realidad palpable endurecer las penas en ese sentido, porque la sanción y la pena no cumple la finalidad que es justamente que esto deje de pasar. La única manera de que esto deje de pasar es educando, pero abriendo justamente la posibilidad de que exista una educación integral en esto, porque lamentablemente nuestro país sigue pensando que existe una ideología de género, cosa que no existe, es algo inventado en realidad, y inventado por grupos que tratan de esta manera deslegitimar las conquistas de derechos, y lo que quieren es mantenernos en el oscurantismo en ese sentido. Hay niñas que no tienen ni idea de lo que se trata la menstruación, que lo ven como un fenómeno completamente aparte, como que estuvieran enfermas, cuando la menstruación es el primer paso para conocer su cuerpo y para saber que están sanas, porque es un signo de que están sanas. Entonces, este tipo de cosas no se aborda. Y lo digo, ahí sí lo digo desde manera muy personal. Yo soy de una ciudad pequeña, yo soy de Riobamba, yo crecí en un colegio católico, solo de mujeres y de monjas, donde nunca nos enseñaron educación sexual. Entonces, este tipo de cosas. La perdimos. Ana, parece que hubo algún inconveniente con su internet, pero bueno, Ana estaba diciendo que es importante abordar el problema desde la globalidad, desde varias aristas, ¿no? Hablaba de la importancia de la educación sexual y de cuán necesario es que se aborden temas desde distintos ángulos para prevenir los embarazos adolescentes, y también explicaba la diferencia entre una violación y cuando hay una relación consentida, usualmente entre dos menores de edad. El tiempo de todas maneras ya se nos acabó, qué pena no habernos podido despedir adecuadamente de Ana Gómez Orozco, pero seguro la tendremos aquí en otro momento. Esta fue la entrevista con la abogada constitucionalista Ana Gómez Orozco sobre la decisión de la Corte Constitucional con respecto al aborto. Nos volvemos a encontrar mañana a las 8:30 de la mañana. Muy buenos días.